primera vez que alguno de la gente que nos está sintonizando dice, bueno, ¿quién es? Nunca he escuchado de ella. Quiero decirles que yo la conocí también gracias a una buena amiga que entrevistamos por aquí, Amparo Medina, también platicándonos de los adolescentes, y aprendimos muchísimo, aprendimos mucho de lo que ella nos dijo. Y nos dijo, también te voy a recomendar a María Judith, que tiene mucho que aportarles. Pues empecé a escuchar sus conferencias y bueno, yo no podía dejar también de asombrarme y de reírme, pero de reírme nerviosamente, de saber como que alguien me puede decir qué es lo que está sucediendo con mis hijos. Quiero decirles que tengo 4 hijos adolescentes, todos en unas edades impresionantes, donde realmente tuve yo que reconocer que no lo sabía todo y hay que pedir ayuda, y ayuda de profesionales, pero ayuda de gente que realmente ama a la familia. Y este es el caso de María Judith. Déjenme presentarla, por favor. María Judith Urriaga Eguiguren, ella es profesora especialista en audición y lenguaje, licenciada en lingüística y literatura, máster en educación de la sexualidad y la afectividad. Ella es coautora de 2 proyectos educativos escolares de sexualidad y afectividad, Saber amar y Aprender a amar. Autora del proyecto educativo escolar para la Escuela Pública Mexicana, Formando Corazones. Ella es profesora y capacitadora de niños, padres y profesores en Argentina, en Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y en este momento también en Estados Unidos. Gracias a Dios. María Judith, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por tu tiempo, pero sobre todo por tu generosidad de compartir tantas cosas que nos hemos estado preguntando. Sí, por favor, si nos haces favor de abrir tu micrófono y bueno, siéntete más que bienvenida aquí en Alégrate María Radio, en el programa Orando con Marcela. Antes de que nos comiences a decir, quiero decirte que hace unos días estuve con mi esposo platicando y le digo, ¿sabes qué, papito? Dios realmente es sabio. Y me dice, ay, ¿por qué? Y le dije, mira, nos da el don, porque es un don, no es un derecho, los hijos es un don, nos da el don de tener hijos. Ya que los tenemos, bueno, están pequeños, van creciendo hermosos, bueno, tú te los quieres comer a besos de amor, Dios te da un amor infinito que no sabías ni que tenías a través de los hijos, vas creciendo, tu corazón se ensancha, se vuelve grandísimo. Después van creciendo, te dicen papá, mamá, te amo, bueno, te derrites, en fin, van creciendo, vas con ellos pues compartiendo pues a lo mejor pues sus caídas, las cosas que van aprendiendo, en fin, vas tú creciendo con ellos. Y cuando estás totalmente enamorada de ellos, cuando ya tú das la vida por ellos, cuando ya no hay más, llega la adolescencia. Y le digo, es que qué listo es el Señor, porque si la adolescencia hubiera llegado a los 2 meses de nuestros hijos, yo creo que a lo mejor hubiéramos dicho, ay, a lo mejor nada más tengo uno, ¿o qué pasó? No sé, Judith, ¿qué opinas? Bueno, Marce, mira, la persona humana es la única que pasa por la adolescencia, el único ser. Él es único ser vivo que pasa por la adolescencia y el único ser personal que pasa por la adolescencia. ¿A qué me refiero? A que las plantas no tienen adolescencia. Los animales, si consideramos la adolescencia como el periodo entre la madurez sexual biológica y la posibilidad real de formar una familia, en un conejo parece que son unas 2 semanas. En un caballo, en una yegua puede quedar preñada a los 18 meses, pero los expertos en animales no consideran que sea que esté madura. Entonces piden que sea a los 2 años. Entonces son 2 años de adolescencia, llamemos. Los ángeles, seres personales, tampoco pasan por la adolescencia. Entonces, ¿por qué los seres humanos sí? Porque tenemos que aprender una cosa básica, la diferencia entre el bien y el mal. Esa es la cosa básica.
La diferencia entre lo que me perfecciona y me daña, lo que corrompe a la persona o la perfecciona, que además ahora sabemos con muchísimo fundamento que los actos propios, y esto es súper importante en educación, los actos propios de la persona y solo sus propios actos la mejoran o la empeoran. No son los actos de los demás, ni siquiera las influencias externas. La persona es tan libre que sus actos desde la infancia la perfeccionan o la dañan. Esto es impresionante. Entonces, mis papás me educaron, sí, me dieron ejemplo, me motivaron, me explicaron, pero mis actos son los que me hicieron sincero, generoso. Y los actos, además, repetidos, forman hábito. Esto lo descubrió Aristóteles. Ahora, impresionante, pero Aristóteles no tenía escáner cerebral. Ahora se ve el cerebro de un adicto, por ejemplo, porque si yo repito actos buenos, formo virtudes. Y para eso es la infancia y la adolescencia, para alcanzar por repetición de actos cada vez más conscientes, mientras más edad tiene la persona, los hábitos del carácter, llamados también virtudes clásicamente, y ahora llamados valores, con menos, a ver, valores es una palabra mucho menos fuerte, porque el valor es una apreciación más bien subjetiva del bien, mientras que la virtud es esa fortaleza de la voluntad. Y el hábito del carácter también es una fortaleza. Pero ahora los neurocientíficos han descubierto que la repetición de actos forma huella cerebral. Por eso, el buen nadador nada bien, nada rápido y le gusta nadar, porque tiene una huella. A la persona, al buen lector, claro, esa es la clave. Y esa es la clave que a mí me gustaría, la mejor de todas, que a mí me gustaría dejarles de esta mañana. La importancia de la adolescencia, la importancia de la infancia es la formación de hábitos buenos en el carácter. En concreto, y uno de los principales, el autocontrol. El autocontrol, ¿no? Porque el autocontrol es lo más típicamente humano. La persona humana típicamente se autocontrola. Ahora, esa repetición de actos de autocontrol, por ejemplo, se nota que fortalece la corteza cerebral. No, impresionante. Entonces, ¿cómo se descubrió? Porque se empezaron a hacer escáneres cerebrales de adictos. Entonces, la corteza cerebral de un adicto a la heroína es más pequeña. Se encogió. Impresionante. Y la corteza cerebral de un adicto a la pornografía es peor que la de la heroína. Entonces, ¿para qué es la infancia y para qué es la adolescencia? Para que un niño o un adolescente que es menor de edad, y esta es otra clave en la educación, los menores de edad están bajo la autoridad de sus padres. Luego vamos a hablar de autoridad y les voy a contar el enorme descubrimiento de un alemán que se llama Norberto Elías y que puede dar otra clave importante. Entonces, ¿cuáles son los hábitos del carácter o las clásicamente llamadas virtudes? Son 64. Pero las principales son orden, obediencia, optimismo, sinceridad, generosidad, fortaleza, justicia y solidaridad, fidelidad. Y se consiguen repitiendo actos, no se consiguen de la noche a la mañana. Por eso, la adolescencia en una persona, fíjense, unas semanas o unos en los conejos, unos 2 años en los caballos. Y la persona, casi 10 o 12 años. 10 o 12 años para aprender la diferencia entre el bien y el mal y para hacer actos repetitivos de buenos de tal manera que alcance el hábito. Ahora, el hábito del carácter tiene los hábitos, no solo del carácter, los hábitos motrices, los hábitos intelectuales y los hábitos del carácter se consiguen con repetición de actos. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. Es que no hay otra opción. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Tampoco hay otra opción.
Si hubiese otra opción, ya la hubiésemos descubierto. Si para ser el mejor nadador del mundo bastara con desearlo, bueno, todos seríamos nadadores. Si bastara con tomar vitamina E, ya, pero no. Nunca se le quita a la persona humana la necesidad del esfuerzo, de la repetición esforzada. Ahora, lo genial es que un momento, cuando ya está adquirido el hábito, a la persona le gusta, y esto es lo mejor de todo. Al buen lector le gusta leer, le gusta. Al buen nadador le gusta nadar. No le importa esforzarse, ya no le importa porque le gusta. Al buen matemático le gustan las matemáticas. Al buen escritor le gusta escribir. Yo conozco un niño mexicano al que le gusta rendir exámenes. Le gusta, le emociona, le encanta estudiar, tiene unos hábitos desarrollados por la repetición de actos de él, ayudados por su mamá. Imagínense que su mamá todos los deberes escolares se los ponía como retos, como exámenes. Entonces le encanta, le encanta. Se llama Diego. Es impresionante. ¿Qué te gusta, Diego? Me gusta la lluvia, me gusta el chocolate, me gustan las películas de terror y me gustan los exámenes. Bueno, entonces, fíjense la propuesta que yo les hago. Por ejemplo, quisiéramos que a los chicos no les guste ver pornografía. Ah, ahí está la clave. Que no es que no vean pornografía porque sus papás les pusieron candados, porque no tienen oportunidad, porque es pecado. Ya ven que el pecado, que es un pecado muy grande, es un pecado muy grande. La pornografía destruye todo. Destruye la corteza, destruye a la familia, destruye la capacidad de tener relaciones sexuales de calidad. ¿No? Impresionante. Es lo peor. Se basa en la esclavitud, en esclavizar personas. Es lo peor. Bueno, pues muy bien. Si la persona hace hábitos de autocontrol, si sabe que la pornografía daña su corazón, daña su cerebro físico, está basada en esclavitud de niños, de niñas, de personas, de mujeres, es racista, es sexista, es terrible. La pornografía es lo peor que hay. Bueno, sabe. Ahora, puede decir no. Ese es el hábito. Quiere decir no y no le gusta. ¿Por qué no ves pornografía? No es mi estilo de vida. No, María Judith, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo jamás he degradado a una mujer. No. Ya no solo a mí no me dejan ver, yo no he tenido oportunidad, pero pero me encanta, me apasiona, pero no puedo. No me gusta. El hábito. Entonces, la primera cuestión es eso. ¿Por qué es tan larga la adolescencia? ¿Por qué es tan larga la infancia y la adolescencia? Porque tienen que aprender el bien y el mal, a vivir en sociedad, porque tienen que aprender hábitos que les hagan personas generosas, fuertes, optimistas, laboriosas, justas, controladas. Hábito. Y el hábito no se consigue más que con repetición de actos en un tiempo. Necesitas tiempo. Por eso ese tiempo. Ahora, eso es lo primero. Ahora, lo segundo son los últimos descubrimientos sobre el cerebro adolescente. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los padres de niños adolescentes. A ver, ¿qué se ha descubierto sobre el cerebro adolescente? La primera cuestión que se ha descubierto es que el cerebro adolescente genera menos dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Ok. Ellos durante la adolescencia generan menos, es decir, en sencillo podríamos decir que tienen menos capacidad de disfrutar de la vida. Por eso buscan emociones fuertes, cuestiones límite. A los adolescentes no les gustan los museos, no les gusta tomarse un café en un atardecer. Eso les gustaba de niños. No les gusta visitar a los abuelos, qué aburrido. Les encantaba de niños y les va a encantar cuando pase la adolescencia. Pero durante la adolescencia no les va a encantar. Entonces, ese no les va a encantar. Entonces, pesa sobre los padres. Qué pena, vamos a visitar a los abuelos. ¿Sí? Y ahí después vamos a ver cómo la importancia de la autoridad, porque ya vamos a ver, todo esto se une, hábito, cerebro, autoridad, todo se une, ok, pero sigamos con el cerebro adolescente y luego tomamos el tema de la autoridad. Muy bien, menos dopamina, por eso se les nota aburridos.
Su característica principal es aburrido. Todo les aburre. Ay, qué aburrido, ay, qué aburrido, ay, qué aburrido. Entonces, hay una cuestión, la primera cuestión que yo les voy a aconsejar a los papás. No se impresionen ante la palabra que aburre. No les hagan ni caso. Fíjense, tiene menos dopamina, casi la mitad de la dopamina. Y luego es esto, cuando están bien educados en la adolescencia y se les protege de vicios, de vida sexual activa, de pornografía, de trago, de droga. Ok, luego son unas mujeres y unos hombres espectaculares. Solo basta pasar. Mi mamá decía que la adolescencia eran como las peras de un árbol. Siempre se acaba, siempre se acaba. Caen. Las peras, como son más gorditas, por la parte de abajo caen. La adolescencia, no así otras frutas que pueden podrirse en el árbol, ¿no? El árbol. Y yo le llamo a la adolescencia la posesión diabólica momentánea. La cara, yo describo la cara del adolescente como todo me huele a caca. Todo me No, huele a caca. oye, tengo una hija que ya le sirvo la comida que antes le gustaba y se la sirvo Claro, y me dice, qué asco. qué ¿Cómo que asco. qué asco? No esté echada a perder, Claro, pero qué qué asco. asco, qué asco, menos dopamina. Sí. Mm, bueno, ahí está la explicación de Ay, lo que todos hemos vivido. Por ejemplo, fíjate, nosotros éramos muy traviesas, íbamos a un colegio, tenía yo 60 amigas, 60 compañeras, mujeres. El colegio solo de niñas y solo de niños se presta para muchas travesuras, porque tú no estás pensando si le gusto, si no le gusto al chico, no, 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 a nadie le importa eso, y somos íntimas. Y nosotros pusimos pólvora en el basurero, porque teníamos un profesor, sí, tal cual, que fumaba. Y entonces la colilla encendida la lanzaba al basurero. Y una de mis compañeras, que lista, te dijo, chicas, yo le voy a quitar el vicio, voy a traer pólvora. Así es que aléjense. Entonces nos alejamos del basurero, pero tú sabes lo que sucedió. O sea, terminó de fumar, lanzó la colilla y nunca se esperó que segundos más tarde una bola de fuego, porque el basurero era de plástico. Entonces, lo que sucedió después es que vino nuestra dirigente, que era una monja inglesa, tranquila, tranquila, flemática. Evaluó los daños. Uno de los daños era el pelo de una niña que se le quemó. sí. Evaluó los daños, nos hicieron pagar. Pagamos la pintura, el boquete abierto en el suelo, el estilista de la niña que quedó sin pelo, y luego nos castigaron. Y los papás estuvieron de acuerdo porque, ¿qué? Mm, ¿Una bomba en el aula? ¿Pero qué es lo que están? Y claro, ah, claro, si no hubiéramos tenido la autoridad que teníamos en padres y maestros, todas seríamos terroristas, ¿no te parece? Y sí. resulta que de las 60 no hay ninguna terrorista. Todas somos personas de bien, normales, profesionales. Sí, mira, mira, pasó la adolescencia, pero tuvimos una contención, tuvimos autoridad. Ese es el siguiente tema. Entonces, el primer tema son hábitos. Para los hábitos, repetición de actos. Repetición de actos buenos y evitar repetición de actos malos. Hay que evitar con autoridad. Pongan la cara que pongan. Pongan cara de todo me huele a caca. Esa es cara normal, porque hay menos dopamina. Ok, entonces primero, se produce menos dopamina y luego se vuelve a producir. Eso es lo impresionante. Normalmente, naturalmente, pasada la adolescencia, se produce más dopamina. ¿Por qué se produce menos dopamina? No sé. Seguramente, lentamente seguirán descubriendo las razones por las cuales durante la adolescencia se produce menos dopamina, menos capacidad de disfrutar de la vida, fíjate, de disfrutar de lo pequeño, de visitas a los abuelos, de mirar el atardecer, de ir a un museo. No, prefieren las fiestas, prefieren los deportes de riesgo, prefieren la discoteca, ajá, y todo lo que antes de chiquitos les parecía maravilloso, como acompañar a su mamá, ver a sus abuelos, tomarse un café, jugar a un juego sencillo, ya no les gusta tanto, prefieren jugar con sus amigos. Entonces, no, que ya no nos quieren, no, 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 no pasa eso. Ok, muy bien, entonces listo. ¿Qué más hay en el cerebro adolescente? Y eso que estoy estudiándolo, la experta
sobre cerebro adolescente es una mujer española que se llama Natalia Pérez Moratalla. Ok, ella también dice que algunas de las conexiones de la corteza prefrontal se desconectan. Quizá porque esa energía la necesitan para crecer. Eso sí es probable. Están creciendo, cambia el cuerpo por completo, se transforma. Entonces, la energía es tanta que quizá, entonces, por eso los adolescentes parecen tercos, tercos, ¿sí? ¿Por qué? Aburridos por la falta de dopamina, tercos por las desconexiones de la corteza. Pero ¿por qué si esto entendía muy bien de chiquito? ¿Por qué si de chiquito era tan bueno? Por esas razones. Y eso que, como te digo, todavía no están descubiertas. Después, otro descubrimiento sobre cerebro adolescente. La corteza prefrontal es la parte que está detrás de la frente. Esta es la parte con la que nosotros tomamos las grandes decisiones de la vida, con la que nos controlamos todos los impulsos, los caprichos, los sentimientos y las pasiones. Es la parte más importante, que la parte, digamos, que nos humaniza por completo, ¿no? ¿Qué estamos viendo en la sociedad? Los efectos del descontrol. ¿Qué es un abuso a un niño? Descontrol de un adulto. ¿Qué es la pornografía? Descontrol. ¿Qué es la violencia? Descontrol. ¿Mm? Y con esta parte nos controlamos. Bueno, pues madura la corteza prefrontal, termina su madurez a la veintena de la vida, no a los 14, de 20 en adelante. Entonces estamos hablando de personas inmaduras. Por eso es lo que la siguiente parte va a tratar sobre autoridad. Lo que necesita un niño y un adolescente, pero sobre todo un adolescente, es alguien que tenga la corteza madura, suficiente dopamina y que lo ame incondicionalmente. O sea, sus papás. Listo. Eso es lo que necesita. ¿Y qué precio van a pagar los papás? El pequeñísimo precio de la mala cara. Es un muy pequeño precio por su salud mental, por su salud física, muy pequeño precio. Otro pequeño precio es, mami, eres una anticuada. Pequeño precio. Mami, has estropeado mi vida. Pequeñísimo precio. Si no es más que una frase que no tiene mayor sentido, que ni siquiera importa, que ni siquiera significa lo que significa. Bueno, ese pequeño precio es el que tienen que pagar los padres. La mala cara, la nariz alzada, la cara de todo me huele a caca. Me encanta esa frase. Todo me huele a caca. ¿Es exacta o no? Es exacta. Cuando empieza la adolescencia empieza a sacar. Es que es exacta. ¡Qué bárbaro! Yo me he pasado mi vida entre adolescentes porque soy profesor. Y entonces, el minuto en que empiece esa cara, yo sé, empezó la adolescencia. ¿No? Y ahora ya no, ahora me dedico a la sexualidad y a la afectividad, cosa que les interesa muchísimo. Pero antes me dedicaba a la historia, la antropología y la teoría del conocimiento. Imagínate lo poco que les interesa Aristóteles. Bueno, pues muy bien. Entonces, un profesor tiene que ser un ser automotivado, porque ninguna niña va a decir, wow, qué maravillosos los antropólogos del siglo IV antes de Cristo. No, yo no espero eso jamás. Una que otra más intelectual puede, y tengo que poner mucha motivación y muchos ejemplos en la clase, porque estoy tratando con niños poco motivados por la dopamina. Ok, entonces, corteza cerebral inmadura, desconexiones de algunas conexiones que se habían hecho en la infancia y menos dopamina. Bueno, con ese cerebro necesitan a sus padres, ¿no? Entonces, todo se va uniendo, todo se va uniendo, todo se va uniendo. Entonces, los padres, muy bien, ahora vamos a la autoridad, porque ahí puede ser el quiebre. ¿Mm? Esa inseguridad de estatus, como le llama el alemán Norberto Elías. Entonces, entremos ya en la parte de la autoridad. Vamos a ver, Norberto Elías es un alemán, judío alemán. Él es sociólogo y me parece que antropólogo. Él ve que Alemania se pone peligrosa para los judíos. Estamos hablando de 1900, las primeras décadas del siglo XX. Y entonces él se autodestierra a Inglaterra. ¿Ok? Muy bien. Y empieza a estudiar. Y estudia
impresionantemente, 50 años, desde 1939 a 1989, estudia solo la relación autoridad-obediencia, padres-hijos. Eso es lo que estudia. 50 años de su vida, no 3, no 5 días, 50 años. ¿Qué descubre Norberto Elías? Norberto Elías descubre que por razones que ya no son del caso, pero que tienen que ver con todo el sistema de autoritarismos y dictaduras que sufrió Europa, la autoridad se rechaza, ¿no? La autoridad de los reyes, después la autoridad de los dictadores. Las dictaduras de izquierda o de derecha ponen a la gente como loca y todo lo que desencadena las guerras mundiales es un rechazo a esos sistemas totalitaristas, autoritarios, en los que tristemente, eliminando esos autoritarismos que también se elimina la autoridad, se rechaza la autoridad, otros sistemas de autoridad que en cambio son súper necesarios. Por ejemplo, la autoridad de los padres. Y entonces, lentamente, desde 1939 a 1989, empezando por Europa, siguiendo por América del Norte, después por Nueva Zelanda, Australia y luego por América del Sur, se ve un fenómeno bien especial. Los padres empiezan a pasar su autoridad a los hijos. Y esto Norberto Elías le llama inversión de la autoridad o inseguridad de estatus. No les exagero que llegando al 2010, lo que tenemos al 2021, lo que tenemos ahora es un rechazo de la autoridad, ya como una ideología que rechaza la autoridad de los padres y le llaman autocracia y quieren poner a los niños en manos del Estado, del Estado. No, entonces, ok, muy bien. Ahora, ojo, antes de seguir, Norberto Elías dice que esta inversión de la autoridad produce 3 graves malísimos. Niños, y cuando me refiero a niños, él habla de niños y adolescentes, obesos. La obesidad en niños no es culpa de la Coca-Cola, es culpa de la ausencia de la autoridad de los padres. Y es un problemón. Porque los niños, ¿qué van a querer? A ver, si ellos deciden lo que van a comer, ¿qué van a elegir? Papas fritas y Pizza, helado. chocolate, Obvio, espagueti. obvio. ¿Y quiénes son los que marcan que tiene que comer frutas, verduras, carne? Ah, bueno, los padres. Ah, ahí está. Entonces, están muy mal orientados porque no han investigado a fondo aquellos que piensan que son la Coca-Cola y la famosa comida chatarra. Es que el niño come comida chatarra porque él decide, él manda, con un gravísimo problema, la obesidad. ¿Tú te imaginas lo que es para un adolescente ser obeso? ¿Tú te imaginas lo que es para su autoestima ser obeso? Y si quieres que un obeso, un niño o una niña obesos naden, no quieren, porque no quieren que les vean su cuerpo. No, se intimidan. No. Es una gravísima cuestión. Muy bien, Inseguridad. es absoluta. Entonces, la autoridad es el gran servicio que los padres prestan a los hijos para empezando, su salud. No olvidemos que también la salud dental. Yo el otro día oí unas cifras que me dejaron helada. En Inglaterra, los dientes de leche se les pudren. ¿Por qué? Porque se acuestan tomando biberones dulces, porque no se lavan los dientes. ¿Y quién decide? A ver, ¿quién le da el biberón? ¿Y quién no le lleva a lavarse los dientes? O sea, ¿dónde están los padres? Entonces les tienen que quitar todos los dientes de leche. Estamos hablando de salud, obesidad, salud dental, inversión de la autoridad. Sí, bueno, totalmente. la segunda consecuencia es muchísimo peor. Niños sexualmente activos, niños y adolescentes. Entonces, Norberto Elías dice que antes de 1939 no existía adolescentes sexualmente activos. No, que eran rarísimos. Tenía que ser el dueño del hijo del prostíbulo. No veían pornografía. La pornografía no estaba en sus manos, estaba en manos de los adultos. Cerrado bajo llave,
Habían personas en los países que no permitían la entrada de películas pornográficas. Claro, o sea, la autoridad de los adultos cuidaba a los niños. Es la primera vez en la historia que somos, perdónenme la palabra, tan imbéciles. O sea, siempre hemos cuidado, protegido, evitado problemas, peligros y vicios. Y ahora, al no estar presentes, ok, o sea, está clarísimo y facilísima la solución. Vuelvan a ser autoridad. Que autoridad no significa gritos, no. No significa autoritarismo, no. Significa disciplina, significa buen ejemplo, significa animar al bien, desanimar al mal, significa abrir horizontes de una tercera lengua. Por ejemplo, si a mí me obligaron a aprender francés, yo no quería, yo prefería quedarme jugando con mis muñecas. Obvio, pero no, mis papás pensaron que yo era muy hábil para los idiomas, entonces tiene que aprender una tercera lengua. Y me obligaron. ¿Qué palabra, no? Parece que fuera mala palabra ahora, cuando las obligaciones son cosas buenísimas. Estoy obligada a ir a la escuela. Claro, si no es que nunca fuera, estoy obligada a hacer tarea. Ahora, un momento dado, como tengo el hábito, me gusta. A mí, por ejemplo, me gusta estudiar. A mí también me gusta dar exámenes como a Diego. También me gusta. Pero es porque yo me he pasado la vida haciéndolo. Al principio no me gustaba. Es por el hábito. Bueno, muy bien. Entonces sigamos. Niños obesos. Qué terrible. Qué terrible. Niños sexualmente activos. Y la tercera, peor, niños criminales. Norberto Elías dice que antes de 1939 no existía a nada como juicios de menores, reformatorios de menores, cárceles para menores, no, nada de eso, porque había padres y maestros. Y no solo padres maestros, sino que también otras personas eran autoridad, pero autoridad moral. Sí. Es decir, claro, lógico, la autoridad prioritariamente es autoridad moral. Claro, y eran los abuelos, el sacerdote. Claro, el vecino. Padrino. Ajá, el vecino. Era un hombre que no mentía, que no robaba. No, claro. O sea, claro, niños obesos, niños sexualmente activos y niños criminales. ¡Qué horror! O sea, ¡qué horror! Ok, entonces, solución. La solución no es difícil. Vuelva a la autoridad. Entonces, qué terrible todas las ideologías, todo lo que rodea a los niños, pero hay algo imbatible, algo poderoso, la autoridad de los padres. Entonces, vamos a darle un poquito, una vista rápida a la autoridad. ¿Qué es autoridad? Entonces, primero tenemos que decir qué es, y después voy a poner pequeños tips que les pueden servir para la autoridad. Entonces, empecemos diciendo que es un gran servicio, que es el gran servicio que los padres prestan a los hijos. Muy bien, es como un diamante, tiene muchas facetas. Entonces, una de esas facetas es el castigo, porque a veces algún tipo de actos de los hijos merece castigo. Claro que sí. Mi hijo viene borracho. Tengo que castigarlo. Nos quejamos de la impunidad, ¿verdad? Nos quejamos de que a los que roban, matan, violan, nadie les hace. Bueno, lógico. En cambio, si mi hijo sabe que eso estuvo mal, no vuelve a repetir. Viene borracho, fue cruel, merece un castigo. Pero esa es una de las facetas de la autoridad, que además no funciona si no están las demás, porque un padre solo castigador no tiene ningún efecto. Entonces facetas. Piensen en un diamante. Primera faceta, presencia, compañía, cariño, diálogo. Segunda faceta, ejemplo, buen ejemplo. Tercera faceta, indicar cuál es el mal y cuál es el bien. Esto es una cosa básica, básica, básica. ¿No? Ahora cada vez más y cada vez más los pedagogos dicen que la escuela debe dedicarse solo a eso. Leer, escribir, calcular y enseñar el bien y el mal. Porque ¿qué ha pasado en nuestra sociedad? Justo esa confusión entre bien y mal, que nos hace que la sociedad sea horrible, insegura, sucia, confusa, con cantidad de heridas, con personas rotas, con vínculos desgarrados. ¿Por qué? Porque no
Se sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Ok, dar buen ejemplo, animar al bien, desanimar al mal, corregir, abrir horizontes. Abrir horizontes es lo mejor de la autoridad. A ver, ¿qué significa abrir horizontes? Un horizonte que los padres abren a los hijos es, por ejemplo, la atención a los abuelos. Ok, cuando eran chiquitos les fascina. Después tienen que seguir visitando a los abuelos. Posteriormente a la adolescencia les va a volver a fascinar. Quizá ya no los tengan. Quizá ya murieron los abuelos. ¿Ya? Pero ¿qué les abriste? Un horizonte, que es el gran horizonte del amor hacia esas personas que son lo mejor que hay en la vida, ¿no? Después de los padres, bueno, después de Dios y los padres, los abuelos, ¿no? Los abuelos. Entonces, ¿qué les abriste? Horizontes de una nueva lengua, un instrumento. Todo eso es también autoridad, ¿no? Les abrí un horizonte que ellos no tenían porque tienen 4 años, 5 años, 15 años. Tengo que abrirles horizontes. No pueden quedarse con... Vámonos, di tú, estas vacaciones nos vamos a, por poner un nombre, a Jalapa. Ya, ellos quieren ir a Disney. Nadie es tan tonto como para decirles que Jalapa es más divertido que Disney, porque eso es una tontería. Pero en Jalapa vive la abuela. Claro. Listo. Y entonces nos vamos a Jalapa. Nada. Nosotros preferiríamos, claro. ¿Quién ha dicho que no se les oiga? Incluso que ellos digan no. Incluso que se pueda hasta negociar. Nadie ha dicho que no. Se puede negociar. Pero al final, ¿quién decide las vacaciones? Porque la abuela posiblemente muera. Claro. Ya. Entonces, se le está abriendo el horizonte enorme, que es más importante. La persona que va a morir, atenderla, quererla, mostrarle el cariño, que Disney, que está allí para siempre. Ok, más importante es amar que divertirse. Está claro Sí. eso. ¿Ah? Más importante es la presencia de unos nietos, de una abuela que puede morir cualquier momento. Nadie está diciendo que no sea que sea más divertido. No, pero es más importante el amor que la diversión. Ahora, si la persona deja clara a los hijos que la diversión es superior al amor, estamos fritos, porque claro, estamos fritos. Bueno, listo. Entonces, todas las facetas son la autoridad, ¿no? Diálogo, comprensión. Y les voy a poner pequeños tips. Hay un estudio de la ciencia experimental que dice lo siguiente. Fíjate, lo sencillo, ¿no? Lo sencillo. Dice, ¿quiere un hijo sin vicios? Muy bien. Todas las personas contestan sí. Fíjate la facilidad. Coma con ellos una vez al día en familia. Coma con ellos en familia una vez al día. Puede ser la cena. Y se nota en el estudio, hacen análisis de niños que comen los 7 días con sus papás, son más sanos, mejor peso corporal, mejor salud dental, mejor salud mental, más bienestar, más felicidad, más confianza. Tienen más que los que comen 6 días, que comen 5 días, que comen 4 días, que comen 3 días, que comen 2 días o que nunca comen. Si nunca comes con tus hijos, no sabes lo que ellos piensan. No puedes explicarles lo que tú piensas de la vida, lo que tú esperas de ellos. ¿Dónde? En la Y, mesa del y, comedor. Ahí, y ahí, exacto, ahí salen miles de cosas que es más, tú ni siquiera luego les tienes que preguntar, porque luego entre mis hijos empieza a hablar uno y luego el otro dice, luego el otro le responde y empiezan a hacer así como una historia y yo me quedo, y ni siquiera les tuve que preguntar, ¿verdad? Porque muchas veces les preguntas y se cierran, no te quieren así es, contar, pero así entre es, ellos van contando y te enteras de muchísimas cosas. de todo, Sí. de todo, porque la persona está relajada cuando está comiendo, Ah, no está ok. prevenida de nada. Además está en su familia y están sus papás. Y ahí se les recomienda a los papás que hechos los locos y los casuales, suelten todo lo que ellos piensan. Sí. Que esto pasó con una compañera y mamá dice, no me parece sano que un chico tenga sexo con hombres y con mujeres, no es sano. No es sano porque la salud se viene abajo y como estamos en la mesa no puedo decir más, pero, pero a veces involucra el intestino grueso. Ok, ok, listo, ha dicho todo, ha dicho todo. No se ha sentado a corregirles, a darles sermones, no, ha dicho. Y papá dice, correcto, correcto. Qué pena que nadie les ayude explicándoles que la salud está en juego y que nadie les diga a las personas jóvenes que se tranquilicen, tranquilos, esperen a ser adultos,
qué pena, le dice papá, mamá, no, ni siquiera a los niños, ¿no? O sea, ni siquiera a ellos, pero sueltan sus cosas, ¿no? Sí, porque está Claro. bien, claro, porque en la mesa no Oye, se en México discute, ¿sí? decimos que lo digo Chana para que lo entiendas Juana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Y hay otra Y cosa tienes que razón, no estamos como sermoneando, es como no, algo demasiado casual. Sí, sí, demasiado sí, ¿verdad? casual, demasiado casual. Después pueden haber charlas personales, claro, en las que con los adolescentes es mejor empezar con esta frase: ayúdame a entenderte, ayúdame a entenderte. Esa es una frase que abre la posibilidad de diálogo y que no cierra la posibilidad de que yo diga, no me parece, no estoy de acuerdo, yo quisiera para ti una cuestión mucho más madura, quiero que madures, quiero que te tranquilices, no quiero que lleves las cosas al extremo, no está bien, no está bien. Y respetar a una persona no está bien. Ok, entonces, muy bien. Ahora, si también una de las facetas de la autoridad es el castigo, ¿eh? Para niñas, porque estamos hablando de adolescentes, para niñas mayores de 12 y niños mayores de 14, el mejor de los castigos es el retiro de privilegios. Es genial. ¿Y cuáles son los privilegios? Lo que no son los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Agua, comida, vestido, hogar, amor incondicional. Tienen derecho al amor incondicional. Nada de eso se les retira jamás. Pero en cambio hay cosas que son privilegios. Más dinero, salidas, juguetes, alguna ropa de más de moda. Teléfono. Eso, dispositivos electrónicos, fiestas, esos son privilegios. Y entonces se les retira hasta que demuestre que maduró, hasta que demuestre que comprendió, hasta que demuestre que va a utilizar bien aquellas cuestiones, se le retira y luego se le devuelve. Eso le pasa con los privilegios. Además, así es la vida. Si yo llego tarde a mi trabajo, me multan. Yo puedo perder mis privilegios. Esa es la vida real. Les estamos enseñando también a vivir la vida real, no la vida virtual, en la que no hay consecuencias. Si yo en el videojuego atropello a la viejita, no hay consecuencias porque es una cosa virtual. Si yo en la vida real atropello a la viejita, yo soy responsable. Entonces, muy bien, el retiro de privilegios, pero les voy a dar más consejos. De los 15 en adelante, es muy importante que los padres fijen con cada hijo, decidiendo entre padre y madre, lo negociable de lo no negociable. Y lo no negociable son 4 cosas. Esto lo deciden los padres, lo define papá y mamá. Para mí, lo no negociable es, fíjate, sexo. No, claro, no es negociable. No es negociable. Droga, no es negociable en lo absoluto. Alcohol, no es negociable. Violencia, ser crueles, no es negociable. Ya, se acabó. Entonces, ya. Entonces, en eso no negociable, Rebeca, tú vas a tener consecuencias. Si llegas borracha, no sales 2 meses. Tú decides. Entonces, si ella se controla por una cuestión primero externa, perfecto, porque está repitiendo actos de autocontrol. Entonces, luego, cuando ya sea adulta y no tenga que obedecer a sus padres, porque los adultos ya no tienen obligación de obedecer a los padres, será una mujer controlada. Será una mujer respetuosa. Será una mujer que no se deja manipular o convertir en objeto, porque nunca lo ha hecho antes y formó hábito. Pero esos hábitos los lograron los papás con su autoridad. Con una autoridad que es, es cariñosa, porque las cosas más difíciles las decimos con una sonrisa. No, el no es el que tiene que ir la sonrisa. No, mi vida. Entonces la gente incluso, los chicos incluso cuando ven a la mamá sonreír, se sonríen, ¿qué tal? Es que uno ve una cara sonriente y lo que tiene de efecto es sonreír. Ah, no, enseguida. Ah, no. Bueno, entonces, no, no, utilice. Esto también van a ser hábito los papás, porque si los papás repiten el no con una sonrisa, entonces ya se hace hábito. Yo voy a decir no con una sonrisa. Lo negociable y lo no negociable está claro. Está claro. Entonces,
denigrar a personas. No, 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 no. Esto no es negociable, no es negociable. Entonces, imagínense que ustedes se enteran que en la escuela uno de los chicos con otros chicos patearon en el piso al niño nuevo que usa lentes. Esto es una crueldad y además es una cobardía. Bueno, eso se castiga, claramente que se castiga, porque ¿cómo yo puedo ser cruel? Yo no puedo ser cruel. 5 grandes contra uno, eso es muy cruel. Y hay una cosa interesante. Cuando pasa ese tipo de cosas, aquí aparece una figura importante, el papá, porque el papá le dice al chico, oye, eso en el mundo masculino se llama cobardía. Te aprovechaste de una mujer borracha. Eso no es ser macho, eso no es ser hombre. ¿Sabes lo que es en el mundo masculino eso? Cobardía. Eso se llama cobardía, hijo, no otra cosa. Y a la cobardía ellos reaccionan. ¿Qué? Sí. No era ser inteligente, no. No era ser listo, no. Ella era vulnerable, no. Los hombres no abusamos, los hombres no utilizamos, los hombres somos distintos. Y esto es muy importante ahora, que el feminismo radical odia a los hombres. Y yo me he dado cuenta que a veces esas mujeres feministas han sufrido horrores a manos de hombres descontrolados. Pero perdónenme, no todos los hombres son así. Hay hombres maravillosos, maravillosos, ¿no? Y muchísimas personas hemos disfrutado en la vida, gracias a Dios, de hombres maravillosos que nunca, nunca nos hicieron daño. Pero fíjate, el otro día estaba hablando con unas niñas y había una que se negaba y se negaba. ¡Claro! Fue violada a los 10 años en un retiro espiritual. Entonces, ¿qué tiene esa niña? Un odio a la vida, enojo a Dios y odia a los hombres con toda razón. Entonces estamos viviendo un mundo de descontrolados, locos. Ese chico que la violó, ¿por qué alguien no le dijo antes que no podía, que era malo, malo, gravísimo, cobarde? Utilizar a una niña en un retiro. No, 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 no. Con razón la niña está así. Si yo la admiro, que no se haya pegado un tiro. Yo quizá me hubiese pegado un tiro. Esa niña es admirable, pero hay que ayudarle, hay que ayudar a superar sus heridas, ¿no? Estamos en un mundo loco de descontrolados. Entonces, descontrolados, corteza cerebral, la corteza cerebral, mientras mejor, fíjate, otro descubrimiento de la neurociencia, la corteza cerebral se fortalece con las buenas decisiones, lógico. En cambio, se achica con los vicios, que son malas decisiones. El autocontrol es un hábito que se desarrolla con actos de autocontrol en tiempos largos, entre 40 días y 3 años. Hay un think tank mexicano, mira, Marce, mexicano como tú. Hay un think tank mexicano que ha descubierto que un latinoamericano gana un hábito entre 40 días y 3 años de práctica. Por eso la adolescencia es tan larga. Ahí está la razón por la cual la infancia y la adolescencia de una persona humana perfectible. Los ángeles no van a la escuela. Los ángeles no necesitan. Ellos decidieron una sola vez y punto. ¿Mm? Así fue, Nosotros así tenemos son. que tomar decisiones todos los días Todos los días. y muchas veces al día. Claro. Muchas veces al día. Sí, es Tomar verdad. buenas decisiones fortalece la corteza prefrontal. Lógico. Y entonces cada vez es más fácil tomarlas. Lógico. Eso es lo que hace la virtud. Eso es lo que hace el hábito del carácter. Y puede servirles esta última cosa. 2, unas reglas de oro sobre niñas, mujeres. Ok. Las niñas menores de edad no pueden tener amigos que sean más de 3 años mayores que ellas. Esto es una regla de oro, que la fijan los padres. Una niña de 12 no puede salir con un chico de 20. No. Y basta preguntar a los hombres por la razón. No. Ella tiene 12, le lleva 8 años. Una mujer de 20 puede salir con un hombre de 60 si le da la gana. Pero una niñita de 12, no.
puede tener amigos hasta 15 años, no más. Así, es una regla de oro. Las reglas de oro se llaman así porque son de oro. Segunda regla de oro, de las niñas sobre todo. Las niñas, mujeres, son gregarias y se disciplinan gregariamente. O sea, Julia, Julieta y Juliana son del alma. Respiran por el mismo pulmón. Ustedes les han visto, ustedes saben cómo son. Bueno, entonces los padres son amigos y no permiten, por ejemplo, entonces Julia, Julieta y Juliana. Ya. No pueden tener amigos más de 3 años, no pueden emborracharse, no pueden ir a lugares donde hay droga, pero es el concierto del año y quieren ir. En el concierto va a haber hombres mayores de 3 años, va a haber alcohol, va a haber droga. Entonces, no pueden ir o van con 2 papás, mejor hombres. Ok, entonces, los papás se ponen de acuerdo para que las 3 decidan, o van con 2 papás o no van. Les dan las disciplinan en conjunto, porque si solo a Julia y a Julieta le dejaron ir y a Juliana no, Juliana va a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y los papás al final van a ceder. No, hay que hablar con los papás. Antes de los 14 años, casi todos los papás de niñas menores de 14 años tienen más o menos la misma estructura disciplinaria o al menos piensan, después de los 15 ya puede cambiar un poco, ¿no? Pero antes de los 15, las niñas se disciplinan de modo gregario. Los varones no son gregarios. Ellos pueden disciplinarse independientemente. Muy bien. Wow. Ajá. Y, es interesantísimo esto. Es interesantísimo. Y 2 últimas cosas. Hay unas reglas de oro también descubiertas por la ciencia experimental sobre reuniones mixtas de menores de edad. Verás, tienen que tener lo siguiente. Primero, 3 papás varones sobrios y paseándose entre los chicos. Los chicos ahora están practicando sexo casual, a veces sexo oral, no, cosa tremenda. Bueno, si hay hombres, 3 hombres, no pasa nada. Bailan, se conocen. Al principio se aburren, no saben qué hacer. Y luego esas fiestas son las mejores, las más atractivas. Todos se mueren por ir a esa fiesta. Okay. 0 alcohol. 0. Y 0 es 0. Mucha luz. 3 papás. 0 alcohol. Mucha luz. Buena música. Que como están los papás hombres allí y ellos le pagan al que pone la música, buena música. Es muy importante. Sin pantallas. ¿Para qué pantallas? Si yo lo que quiero es conversar, mirar a los ojos de la persona con la que bailo. ¿Pero qué pasa? La vida se ha convertido en una vida aburrida realmente. Y por último, no celulares. Porque ellos son imprudentes, porque son jóvenes. Entonces a veces suben fotos o videos y quedan en la red para siempre. ¿Ok? Con esas no pasa nada, se divierten, se la pasan divino, se conocen, bailan. Al principio, ay, nadie va a venir, papi. Y el papá, nadie va a venir, ay, qué ilusión, teníamos que haber empezado por allí. Porque los papás, a diferencia de una mamá, que ay, si no viene nadie, entonces las mamás son capaces de hacer lo que sea. Los papás no, no va a venir nadie. Ay, qué bueno, pues que no venga nadie. Menos dinero gastado, menos esfuerzo, qué alegría, dice el Papa. Entonces, el Papa es muy importante en ese tipo de cuestiones, de permisos, de fiestas, de amigos y amigas, de comportamiento de los varones con cobardía, ¿te acuerdas? Cobardía versus valentía. Todas esas cuestiones son del Papa. Cuando no esté el papá, se puede pedir consejo a un abuelo o a un tío o a un hermano mayor o simplemente investigar cómo funciona la disciplina paterna frente a la materna. Si hay alguna mamá que esté, que no tenga a nadie valioso, un hombre valioso que le ayude. Y la última cosa que yo creo que les he estado dando tips es un estudio que se llama la paradoja de la migración. Y entonces se ha descubierto que los niños, hijos de migrantes, en Estados Unidos en concreto, tienen muchísimo menos peligro de caer en vicios si es que sus papás y en su casa hablan español. Wow. ¿Por qué? Porque el español significa unas raíces. Unas raíces que tienen una poderosísima
amor a la familia. Sí. En su casa no se habla inglés, se habla español. Sí. El rato en que una familia migrante empieza a hablar inglés significa que se dio, o sea, mis raíces son vergonzosas, somos latinos. Entonces, lo latino tiene que ver con abuelos, tiene que ver con familia, tiene que ver con virginidad, tiene que ver con Dios. Es En verdad. cambio, lo inglés es lo moderno, supuestamente, lo gringo, supuestamente. ¿Ok? Entonces, hablamos español, hablar español, aunque ellos hablaran inglés, porque luego llegan a ser bilingües puros, ¿no? Pero hablar Claro. español en la casa protege a los hijos, porque esas son mis raíces, y mis raíces tienen que ver, son hispánicas, son católicas, por ejemplo, o son cristianas, son católicas. Qué impresionante, ¿verdad? Eso se llama la paradoja de la migración. Oh, Es un wow. estudio hecho con familias, con adolescentes, en las que si se habla español en casa, hay menos posibilidades de que caigan en drogas, sexo precoz, menos Sí. probabilidades porque saben que sus raíces son importantísimas, son poderosas y Sí. les das la opción de ser totalmente bilingües, cosa que es un plus para el cerebro, un plus Claro. para la vida, un plus para todo. Mis raíces son Sí. latinas, católicas, y yo estoy orgulloso de Claro. ellas. Aparte, el idioma español es mucho más complejo, mucho más complejo. El idioma inglés es más práctico, tiene menos elementos, es más, también es más joven en la historia de la humanidad. Bueno, esto les digo porque es un estudio. Empiecen a hablar español, Y sabes que mantengan. ahora, perdona, ahora que lo mencionas, por ejemplo, al haber esa migración, la mayoría de la gente también aquí que nos está escuchando aquí del Valle de Texas, no somos de Sí, aquí. así En es. cuanto hay algún puente, días de asueto, por ejemplo, ya viene esta semana que vamos a tener de vacaciones, nosotros algunos mexicanos no celebramos el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, pero corremos con la familia, nos vamos, diciembre ya te fuiste, verano aquí relativamente está muerto en esta zona porque somos de fuera, somos mexicanos y nos regresamos a Sí. ver a los tíos, a los abuelos, sí, totalmente de acuerdo Sí, contigo. sí. Entonces, mantener el idioma es mantener la raíz. Y en un árbol, para que el árbol sea fuerte, lo que necesita es raíz. Mientras el árbol sea más grande, más poderosa debe ser su raíz. Bueno, las raíces de los hijos de mexicanos, colombianos, ecuatorianos, son hispánicas, latinas y a muchísima honra, a muchísima honra. Una amiga mía, norteamericana, divina, ella dice que ya que hay tantas cosas en ese país tan lindo, porque Estados Unidos es un país maravilloso, maravilloso, de ahí sale todo el bien y todo el mal, yo creo, pero también todo el bien. Entonces, tomar todo lo bueno es muy inteligente. Evitar lo malo también es muy inteligente. Valorar lo que tienen es maravilloso, porque hay cosas maravillosas en ese país, su capacidad, su formalidad, su capacidad de trabajo, no, hay muchas cosas maravillosas, pero nosotros también tenemos cosas maravillosas. Entonces, y esas son las raíces, así son niños latinos, ¿ok? Y entonces tienen que sentirse orgullosos de ser latinos y orgullosos de un idioma. Y el idioma es cultura, el idioma es, por ejemplo, la lengua materna, nunca mejor dicho. ¿Cuál es la lengua materna? Para saber en un niño súper bilingüe cuál es su lengua materna, casi siempre se le pregunta, ¿en qué idioma sueñas, rezas, dices tus deseos, hablas contigo mismo? ¿Cuál es el idioma? Porque a veces no se sabe, hablan tan bien los dos que no se sabe cuál es la lengua A, se llama. Muy bien, ¿en qué idioma rezas? ¿En qué idioma piensas? ¿En qué idioma sueñas? Esa es tu lengua materna. Ok, La recibiste de nada más y nada menos que de tu madre. sí. Ajá, así de Precisamente, interesante. fíjate como lo que tú mencionas de todas estas raíces y la mamá juega también un papel muy importante en la cultura latinoamericana. Aquí nos está preguntando María Lima, ¿qué pasa cuando la disciplina, la mayor parte es de la mamá? Ok,
Sí, a ver, ahí sí tendría que la mamá poder apoyarse totalmente en el papá, o sea, que estén juntos, que hagan frente común, que hablen los dos, que los dos marquen lo negociable y lo no negociable, que los dos, uno o el otro. Y yo le aconsejaría una cosa, tiene que involucrar a su marido porque los hombres manejan la emocionalidad de una manera distinta. O sea, ellos, Sí, por ejemplo, pueden poner un castigo con mayor contención. La mamá incluso puede llorar cuando pone el sí. castigo. El papá no, el papá no. Entonces, sí es muy importante que los dos estén juntos, que el papá intervenga, es muy importante. Sí, ya lo creo. Y aparte, yo me doy cuenta, y como nosotros convivimos más, a lo mejor la mamá Sí, tengo el privilegio de estar en casa, no sí, trabajo fuera de casa, de estar con mis hijos, pues ellos me ven y entonces todo el tiempo estoy dando órdenes y sí, disciplinando, ¿no? Pero sí, cuando viene el papá, sí. tiembla la tierra. Y yo puedo Tiembla decir la mil tierra. cosas y no me hacen caso, a lo mejor, Así no, sí, es, mamá, luego voy. así Pero lo es, dice mi esposo y así ay es. Dios, se hace. Así es. Y los papás son así, como te decía en las fiestas, mamá, papi, es que si tú estás presente no viene nadie. Entonces el papá se emociona. La mamá, Claro, ay no, entonces invitemos nomás, entonces ya nos vamos nosotros. La mamá, sí, claro. no porque uno sea superior a otro, eso es ridículo, sino porque tenemos distintos modos de ser y distintos modos de actuar, distintos modos de manejar la emocionalidad y distintos modos de disciplinar. Definitivamente de acuerdo contigo. María Judith, aquí hemos recibido muchos comentarios muy positivos de que muchísimas gracias por toda la información. Me encanta su presentación. Gracias por estarme compartiendo todo esto. Excelente, tema interesantísimo. Muchas gracias por todo. Antes de despedirnos, porque el tiempo pasa rapidísimo, yo ya he hecho mis anotaciones, muchas de las cosas para, ahora sí que para meditar y poner en práctica, sobre todo con nuestros hijos. ¿Algún último consejo que nos quisieras María Judith, que la mayoría de la gente, como este programa es en español, somos madres y padres latinoamericanos que escuchamos? Bueno, el último consejo es la persona angélica a la que hay que encomendar el futuro y el camino de los hijos jóvenes. Es un arcángel, solo hay 7. Es uno de ellos, se llama San Rafael. Ese es el encargado del camino, porque si ustedes leen el Antiguo Testamento, San Rafael llevó al joven Tobías Sí. a un matrimonio con una chica buenísima. Era buena, guapa y rica. Bueno, ¿qué más podemos esperar? Bueno, entonces, cuando despidan a sus hijos para un lugar donde van, San Rafael ruega por ellos. Cuando estén mal genio, San Rafael ruega por ellos. Mira, tan corto. San Rafael ruega por ellos, San Rafael ruega por ellos, San Rafael. Y San Rafael es del encargado, porque esto está revelado. O sea, esto no es un santo muy santo, maravilloso, San Bernardo, que invente el acordaos, maravillosa oración. No, 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 esto es revelado. Entonces, si Dios revela que hay un ángel encargado de la gente joven, del camino, porque le acompañó por el camino, le protegió de los peligros, no, es el ángel, ya no es ángel, es arcángel. Claro. ¿Ok? Entonces, San Rafael, si tienen una imagen, pónganla y San Rafael. Y digan a sus hijos, una oración muy chiquita cuando vayas a una fiesta, cuando llegues a la escuela, cuando tengas, San Rafael ruega por mí. Fíjate qué corto. Esa es la Ok. última recomendación. Ay, muchas gracias. Fíjate que surgió otra pregunta que me Sí, acaban de escribir en este momento. ¿Qué ok. hacer cuando eres divorciada y el papá no figura? Ok. Entonces a esa persona decirle que no sea, que no sea pesimista. A ver, primera cosa, yo le voy a aconsejar una cosa. Pida perdón a sus hijos. Eso es maravilloso. No explique, esas cosas son dificilísimas. ¿Por qué se divorció una persona? No, 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 ni la persona misma puede explicar una herida, ese profundo, ese vínculo roto. Es una cosa muy compleja. Ok, pero en cambio, pedir perdón a los hijos. Perdónanos a papá y a mí por no haber podido. Ya, no más. Abre el diálogo, le quita al hijo tensión, le quita también la posibilidad de que es que tú me hiciste, es que tú, no, es que ya le pedí perdón. Ya, ok. Primera cuestión. Segunda cuestión, busque a alguien cercano, el papá de ella, un abuelo, un tío, incluso un director espiritual, hombre, mejor hombre, o sea, tiene que ser hombre. O si no hay nadie,
si esta persona no cuenta con nadie, ahora hay muchísima literatura sobre el papel del padre en la educación, muchísima literatura, porque se ha descubierto su protagonismo. ¿Sí? Ok, entonces puede investigar para poder saber, esto es más paterno. Bueno, voy a utilizar este sistema, voy a utilizar ambos sistemas. Una mujer no puede hacerse hombre, ¿no? Pero sí puede saber que un hombre puede manejar de manera distinta. Pero siempre habrá, por ejemplo, un director espiritual, el párroco de su parroquia, que se le dice padre al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, o un tío o un padrino que busque una figura masculina interesante. Ese es el consejo. Ok, muchísimas gracias, Mara Judith. Pues bueno, creo que hemos aprendido mucho, creo que tenemos mucha tarea, nos dejan mucha tarea porque yo creo que hay que ir modificando ciertamente varias conductas que posiblemente hemos caído también en el amiga. Yo prefiero ser amiga de mis hijos, pero no su mamá. A ver, dinos también eso, por favor. Bueno, Ese, cuando se decía amigo, era solo porque sea una autoridad cariñosa, sonreída y amable. Pero eso no quería decir que somos iguales, no somos pares. Los dos, además, fíjense la importancia de los padres. Los padres tienen para sus hijos el amor incondicional. Sus pares, hasta que sean amigos de verdad, no. Entonces, con los pares uno quiere ceder porque no sabe si le van a querer. En cambio, con los padres, el amor incondicional está seguro. Por eso la autoridad tiene que venir de los padres. De los pares no puede venir, de Netflix no puede venir, por favor. O sea, los padres son la autoridad y esa autoridad viene de Dios. Entonces, lo de amigo es que sea amable, sea firme, pero cariñosa, haya una sonrisa, pero los padres no son amigos, son padres y ser padres es mucho más. no, claro, y aparte los hijos solamente van a tener un padre y van a tener Exactamente. muchos amigos. Y Exacto. nadie vamos a querer más el bien, y se lo digo yo a mis hijos, nadie va a querer más el bien que yo. Nadie te va a Así amar, es. nadie No, va a entregar su no, vida por así ti es. más que tu papá y yo. Sí, así Y, es. y, y creo que poco a poco lo van entendiendo. Lógico, con esa capacidad de entender que después de pasar la adolescencia será impresionante. ¿Ah? Increíble. Pasa la adolescencia, que eso y no te digo, cuando ya la mamá ya es mayor, ahí ya es ahí sí, es palabra de Dios, como no aproveché más, como no le oí, eso siempre, fíjate, los adultos siempre decimos, me decía mi mamá, ¿no? Porque claro, me lo dijo en la adolescencia que no le hice caso, pero que me quedó y que le obedecí, porque le obedezco. No permitan que sus hijos, por favor, caigan en vicios. Por favor, actúe. Ok. ¿Y cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba la adolescencia? Por favor, dinos. Bueno, en realidad el cerebro madura a la veintena de la vida. Entonces parece que a la veintena de la vida ya estamos, ¿sí? Lo que pasa es que ahora son un poquito más inmaduros, la vida es más fácil, el mundo adolescente es todo un mundo con modas, con canciones, se les da mucha importancia, entonces puede alargarse un poquito más, pero la veintena de la vida, Okay. a los 18 años ya se es mayor de edad, ¿no? En Claro. casi todos los lugares del mundo. Entonces, 18 años, 19, 20, por allí ya estamos terminando la adolescencia. Pues bueno, ya finalmente yo también digo, bueno, hay esperanza, así como también nosotros pasamos por ahí, me pongo a acordarme también Así de es. tantas cosas que digo, Dios mío, yo sí le he llegado a pedir perdón a mi mamá, de verdad, de que Claro, digo, mamá, Marce, éramos insoportables. Bueno, es cuestión de recordar un poquito cómo era uno. sí, es verdad, nada más que luego uno se le rompe el corazón porque lo Sí, olvidamos, ¿verdad? Pero sí, también mi mamá me dice, no te preocupes, va a pasar, y yo, pues así sí, es, pero cuando estás dentro de ahí sientes que es interminable, así pero es, bueno, así es. Y sobre todo que es siempre de la fuerte, mano de Dios. así Sí, sí. es. De San Qué Rafael, fenomenal. en este caso, del Claro que camino. sí. Bueno, Muy bueno. evidentemente de la Virgen, ¿no? Ustedes también saben que las 3 Ave Marías de la noche, solo 3, son las Ave Marías de la pureza, por ejemplo. Se pide la pureza.
propia y ajena. También es clásico. Es clásico desde el siglo XI, que las 3 Ave Marías rezadas por la noche son para pedir a la Virgen la pureza, y la pureza es tan importante, la castidad es tan importante, porque los peores vicios van por ahí y están muy unidos todos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por todos tus consejos, por todo lo que nos dices, por estos últimos estudios cerebrales que han tenido los adolescentes. Es demasiado nuevo toda esta información. Estoy segura que yo algunas cosas tampoco lo sabía y gente que nos está escuchando tampoco. Muchísimas gracias. Espero que no sea la primera vez, ni la última vez que nos acompañes. Ojalá que más adelante podamos seguir platicando y ojalá que también los papás nos sigan haciendo preguntas para poder armar un futuro programa, si Dios así lo quiere. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mara Judith, y gracias a todos ustedes que estuvieron sintonizados. Les invitamos a que compartan esta información con padres de familia en los chats de los salones, de las escuelas, porque estoy segura que así como nos sentimos nosotros, también se sienten otros padres y aquí hay que ayudarnos entre todos y hay que entender qué es lo que está sucediendo, porque queremos también buenos amigos para nuestros hijos. Entonces, claro, hay que hacer también como que comunidad, hay que platicar entre padres, como tú nos comentabas, para ir sabiendo cómo vamos a ir llevando todo esto de la adolescencia de nuestros hijos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marce. Gracias por la invitación, la confianza, gracias por la apertura a este canal, muchas felicidades por todo lo que haces y gracias a todos los oyentes y por supuesto quedo a tus órdenes, Marce, a tus órdenes y a las órdenes de las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues si Dios nos presta vida, nos veremos aquí el próximo viernes a las 9 de la mañana. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Marce. Buenas tardes. Buenas tardes.